Y algunas de las 8 fórmulas del Estatut no serán tuyas, ¿no? No, pero no vamos a hablar del Estatut, eso sí que no. Ayer estuve en Barcelona hablando de eso y les regañé un poco a los catalanes. ¿Ah, sí? Sí. Era una fundación cercana al Partido Socialista. Sí, bueno, más le regaño al Partido Popular, Y creo que está haciendo la verdadera ruptura de España la está provocando cuando está sembrando el miedo y el odio y el enfrentamiento. A mi modo de ver, eso es gravísimo. Ahora, sí les regañé porque les dije, además así, estaba la plana mayor del Partido Socialista de Cataluña y le dije, bueno, yo sinceramente esperaba más de Cataluña. Esperaba no que Cataluña se pusiese en una posición particular de decir quiero mis derechos, sino que esperaba que Cataluña liderase España y que dijese ¿cómo queremos nosotros que sea España? ¿Cómo nos gustaría que fuese España? Nosotros creemos que podría ser así, o así, y así, y aportar cosas a España. Es decir, Cataluña tiene una madurez cultural, empresarial, política, profesional, una cantidad de gente preparada que debiera asumir, que lo dije, no habéis asumido vuestras responsabilidades, os habéis portado como chicos pequeños, y vosotros, que presumís de ser un país, y lo sois, una sociedad culta, muy desarrollada en muchas cosas, no habéis asumido vuestra responsabilidad. Y le regañé por lo del estatuto, y estaba allí algunos redactores del estatuto, y en parte lo encajaron y lo reconocieron. O sea que creo que en el tema creo que está habiendo una reflexión por ambas partes y creo que va a haber un acercamiento y un entendimiento. Incluso yo no negaría que incluso puede que el Partido Popular al final, después de armar ruido y todo lo que está haciendo, estas campañas de todo esto, pues puede que al final incluso acabe firmando el estatuto resultante de los acuerdos y de trabajo en las Cortes. Bueno, yo quería abrir un turno de preguntas porque ya llevamos una hora aquí nosotros, dale que te veo. Si alguien quiere preguntar algo. La primera pregunta es la más difícil siempre, pero por lo tanto tiene más mérito también. Ánimo. Venga. Yo no tenía ningún interés en terminar hablando del estatuto, así que es necesario que terminemos hablando de otra cosa. Porque desde aquí además la eclosión la invasión está siendo tremenda, ¿no? Los tertulianos, que son un género también últimamente muy invasivo, y el debate político en general, ¿no? Nos está dejando secos. Pero yo creo que hasta ahora se ha debatido mal. Creo que no ha sido afortunada la redacción del estatuto tal como lo han redactado, incluso el lenguaje. Ellos reconocían que el lenguaje del estatuto es un lenguaje muy reivindicativo. Y yo les digo, sí, tenéis derecho, yo os reconozco. Si Cataluña no es una nacionalidad, que venga Dios y lo vea. Yo cuando veo a Cataluña me doy cuenta, esto es un país, por el mismo, es un país, lo reconozco, con su cultura y con sus capacidades. Ahora bien, es decir, dedicar todas las energías a decir lo nuestro. O sea, pero también hay que reconocer que es fruto de una dialéctica que viene de antes. Hay que tener en cuenta que hace 2 años y medio el presidente del gobierno se negaba a recibir al presidente de la Generalitat y al Lehendakari vasco. Es que se negaba a recibirlo. Le pedían visita y se negaba. Es una situación muy anormal, y cuando se rompen los puentes y cuando se bloquea, si tú arrinconas, al contrario, no le dejas salida. Si no le dejas, hay que dejar una salida airosa, incluso a quien pierda, hay que dejarle una salida airosa. Si tú lo arrinconas y lo quieres humillar, depende, el contrario, si no tiene fuerza moral o física para enfrentarse, se tendrá que humillar. Tendrá que guardar su violencia interior y su rencor. Pero si tiene energía moral, se va a enfrentar a ti. Y es lo que han hecho vascos y catalanes. Ha habido un proceso de decir, con que no quieren una taza, pues 2 tazas. Y el plan Ibarretxe responde a ese momento. Hay que tener en cuenta que, fíjense, que la primera legislatura Aznar fue con los votos del PNV y de Convergencia y Unión. Y luego a sus aliados rompió con ellos, se enfadó y además ya ni los recibía. Y los llamaba terroristas a todos. Entonces, claro, es decir, ahí hubo un cambio, un tránsito. Y en ese cambio ha generado una situación muy extrema. Porque claro, cuando hablaba sobre los tertulianos, hay que tener en cuenta una cosa. Lo que hablamos en la barra de un bar, 2 amigos, 2 amigas en un sitio, tiene poca trascendencia. Pero lo que se comunica a los demás, los actos y las palabras de un gobernante e incluso de un tertuliano, tienen consecuencias.
Cuando un tertuliano lanza y aprovecha la emisora de los obispos para decir que hay que boicotear los productos catalanes, se está sembrando odio a todo lo catalán. Ojo, es que luego puede venir una emisora catalana y que diga boicoteemos a todos los productos de Madrid, no compremos nada de Madrid. ¿Eso qué conduce? ¿A qué nos conduce? Es decir, nuestras palabras tienen consecuencias y tenemos que tener cuidado con ellas. Las personas que trabajan con las palabras tienen que atenerse a una ética de su profesión y también a unas normas morales y a una cierta ética social. Es decir, no se puede sembrar odio, no se puede sembrar odio, aunque hay quien vive de eso, pero no se puede sembrar odio. Hace bastantes años ya estuvo Ignacio Martínez de Pisón, que creo que es amigo tuyo, conocido, tal, en esta presencia, y entonces comentaba una anécdota muy interesante porque un periódico de Barcelona decide encargarle artículos periódicos, es decir, semanales para el domingo, y bueno, le pregunta que sobre qué tiene que escribir, ¿no? Y le contestaba el jefe de redacción que tenía que escribir sobre la actualidad, sobre las cosas que pasan, ¿no? Entonces él en principio no se veía capaz de escribir sobre la actualidad, hizo un primer artículo que ni le convenció ni nada, y a partir del segundo se atrevió a hacer como una especie de microrrelato literario, dándose cuenta después del proceso de mandarlo, recibirlo en federación, que el jefe de redacción no lo leía. Entonces él siguió haciendo microrelatos, porque era lo que a él le apetecía en esas columnas de prensa. Esa tentación, tú que te mueves en los dos mundos, ¿la has tenido? ¿La has pasado alguna vez la barrera? Yo lo hago. De hecho, en un magazine, en una revista dominical, en una de esas revistas dominicales lo hago. Me ofrecieron una colaboración, estaba bien pagada, me venía bien, y una vez al mes, no me agobia mucho y tal. Entonces lo hice. Pero me planteé el problema de, si escribes en páginas de cultura, por ejemplo, a mí me gusta y puedo hablar a partir de un libro, de una película, de una canción, puedo hablar de cosas de arte, escultura, cosas de estas. Y no me importa. Cuando tengo algo que opinar sobre un tema social o político, pues lo digo y lo argumento. Pero en una revista, para leer el domingo en casa, la gente, yo digo, ¿y quién va a leer en casa? ¿Qué me voy a poner? ¿A darle la vara a un señor o a una señora que va a leer el domingo por la tarde, está en la radio puesto el partido, la televisión, tal, y está ojeando la revista, casi nadie se para a leer nada entero y tal, pasan las páginas? ¿Qué me voy a poner a opinarle sobre el estatuto o la subida del gasóleo, o yo qué sé, o la desgracia de los palestinos? ¿De qué le voy yo a hablar? No le puedo ponerme a darle la vara, a ser pesado, ni a hacer un artículo muy meditabundo, muy razonador. Entonces realmente lo que hice fue, y además me disgusta sobre todo cuando es un público muy abierto, me disgusta hablar, pontificar sobre un tema, es decir, yo creo que hay que ser así. Entonces lo que hice, recurrí a algo así. Entonces lo que hice, empecé haciendo monólogos de una persona que habla, bla 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 bla, y ahora hago diálogos. Entonces dos personas que dialogan sobre un tema, y a veces es a partir de una anécdota de la vida diaria, siempre hay un tema de fondo, pero hago eso. Pero realmente no las cosas como son. La literatura en prensa nunca hay tanta concentración de ambición, no pones tanto empeño literario. Realmente crees que el trabajo de prensa nadie lo va a guardar. El trabajo de prensa das por sentado que la gente lo lee, a veces ni lo lee entero, le echan vistazo así, lo lee a mitad, y luego la revista se pierde por casa. Hay quien las guarda, pero raro es, cada vez más, y al cabo de una semana ya viene la otra revista y rara vez están dos números juntos, ¿no? O sea que, entonces no pones tanto empeño en ello.